Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y pues bueno, ya saben, el día de hoy vamos a resolver un problema de integrales calculando el área de la misma y viéndolo gráficamente. Eh, Mi nombre es Rodrigo García y sin más que decir, iniciemos. Aquí podemos ver nuestro índice. He elaborado esta presentación con el fin de que cada uno de ustedes puede revisarla las veces que sea necesaria para comprender de mejor manera el tema, ya que me esforcé en hacerlo de la manera más detallada posible para que este tenga un buen desarrollo y una mejor comprensión por parte de nuestro público. Ahora sí, sin más que decir, iniciemos. Bueno, introducimos el tema hablando de qué son las gráficas de funciones. Bueno, eh, en resumidas cuentas, dados dos conjuntos cualesquiera D e I, llamémosle dominio e imagen de manera respectiva, eh, entonces tenemos que una función es un objeto matemático que a cada elemento de D le asigna un solo elemento de I, o sea, la imagen, que podría decirse así. Eh, Enfocémonos en las funciones D e I, que son subconjuntos de R, que vienen siendo funciones de variable real. En esas funciones normalmente seguimos reglas o una secuencia. Es mejor decirlo como secuencia, ya que es más fácil de entenderlo. Para asignar valores de i a valores de d, tales reglas están dadas por una expresión matemática representada por f de x, lo que ya conocemos. La manera de representar las funciones de esta clase es mediante pares ordenados, por ejemplo aquí x, y, dentro del plano. De tal manera que en la coordenada x ponemos un elemento de d que vendría siendo d de dominio. Y en y colocamos el f de x de i, que vendría siendo la imagen. De modo que se dibuja una curva conformada por puntos que cumplen x, f de x. Aquí podemos ver más o menos un ejemplo de lo que es una gráfica de función y cómo funciona de una manera más clara. A continuación, resolveremos el problema y sacaremos la gráfica de esto para que sea más comprensible para ustedes. Bueno, pero antes de pasar a este tema, me es importante que ustedes sepan la integral, o sea, ¿qué es la integral? Bueno, omitiendo los fundamentos formales que construye la integral de funciones de variable real, lo que hablamos hace un momento, las funciones de variable real, diríamos que la integral definida de función f de x sobre un intervalo a, b, nos permite calcular el área que existe entre la curva y el eje x, ¿ok? Bueno, más o menos aquí podemos ver otro ejemplo más claro de cómo nos permite calcular el área que existe entre la curva y el eje de x, o sea, integral de una función de un intervalo dado. Este es un ejemplo. Bueno, un resultado muy importante en las matemáticas, llamado teorema fundamental del cálculo, que lo hemos mencionado anteriormente. Dicho teorema nos permite obtener una expresión matemática como la siguiente. Ajá. Bueno, a la expresión f de x la conocemos como función primitiva y para calcular el área bajo la curva de f de x sobre un intervalo ab. Simplemente calculamos f de b menos f de a. Es bastante sencillo, yo creo. Bueno, ahora vamos a resolver un problema. Después de plantear todo esto, pasemos a lo realmente importante, al problema. Pues bueno, el planteamiento del siguiente problema es calcular el área delimitada por las curvas. F de x es igual a x cuadrada y g de x es igual a x menos x cuadrada más 2. Bueno, aquí podemos ver cuál es el área a calcular donde se está delimitando el área de las curvas y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿cuál es el planteamiento del problema? Bueno, para calcular esta área de la región del plano delimitada por las curvas f de x y g de x, es importante notar que dicha región, entre los puntos en que ambas curvas interceptan, se podría decir que chocan, esto es los puntos en los que fx es igual a gx,
Cuando chocan, son los puntos donde es f de x es igual a gx. Después, notemos que este intervalo gx mayor a f de x, bueno, esto es importante ya que el área de la región que deseamos calcular resulta de restar del área de la curva g y el eje x, el área entre la otra curva, f, y el eje x en el intervalo a, b, tal que a y b cumplen f de x igual a g de x. Podemos calcular estas perspectivas, áreas con las integrales definidas de las funciones dadas sobre este intervalo. Entonces, miren, aquí por ejemplo tenemos la curva que está sobre abajo de g y el área que está la curva sobre abajo de f, que vendría siendo que todo esto nos va a dar el área. Bueno, como saben, ese fue el planteamiento del problema. Ahora vamos a ver cómo se soluciona este problema. Problema. Resolución por pasos. Bueno, el paso número 1 es obtener los puntos de intersección de las curvas. Como lo mencionamos anteriormente, f de x y g de x. Entonces buscamos las soluciones para esta ecuación. Entonces, en nuestra ecuación nosotros lo pasaríamos de la siguiente manera. X cuadrada es igual a menos x cuadrada más 2. Y la ecuación de arriba puede reescribirse, o sea, la podemos sustituir sustituyendo los términos, porque x cuadrada más x cuadrada nos da 2x cuadrada, entonces sustituimos términos. Menos 2 es igual a 0. De igual manera pasamos a dividir los dos lados entre 2 y el resultado que nos daría es el siguiente. X cuadrada menos 1 es igual a 0. Bueno, por lo que ahora tenemos una ecuación polinómica. El polinomio es una diferencia de cuadrados, a cuadrada menos b cuadrada, y estas diferencias se pueden factorizar como a menos más b y a menos b. Así la ecuación quedaría más o menos pasando esta parte que estoy subrayando con los términos que ya tenemos, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. X menos 1 por x más 1 es igual a 0. ¿Ok? Bueno, ahora continuando con la resolución, las raíces de la ecuación anterior son x es igual a 1 y x es igual a menos 1. ¿Ok? Estos son los grupos en los que se cruzan las curvas y donde vamos a calcular nuestras integrales. Ahora, recordemos que la integral es el área comprendida entre la curva y el eje x, lo que mencionamos anteriormente. Por eso quería dar una introducción para que se comprendiera un poquito mejor. Entonces, el área de la región la podemos calcular restando de la integral de g de x sobre 1 menos 1,1, la integral de f de x, también sobre menos 1,1. Denotemos el área de región como AR, A de área y de región R, ¿ok? Por lo anterior dicho, esta está dada por AR es igual a, de la siguiente manera como se representa aquí la ecuación. Ustedes aquí lo están viendo subrayado. Bueno, y es necesario recordar que el intervalo menos 1,1 g de x mayor a f de x y por lo tanto obtenemos esta ecuación que nos hace que el área de región sea positiva. Bueno, siguiendo con la resolución, podemos resolver, ahora pasaremos a resolver las integrales y para ello nos aprovechemos de la linealidad de la integral. Ajá. Además, por ejemplo, tenemos esta ecuación que lleva una constante y esto sería igual a esta ecuación de acá abajo. Entonces podemos, ya reescribiendo la expresión para finalizar, eh, la expresión para el área de región que queremos realmente obtener, tenemos que realizarlo de la siguiente manera, como lo muestro aquí, permítanme, y tenemos nuestro resultado que es el que estoy subrayando aquí. Entonces, esa es la manera más que nos han enseñado durante nuestras clases y la manera más eficiente de realizarlo. Pues bueno, sin más que decir, de igual manera espero y les haya encantado el video, les haya gustado mucho y les dejo el link de la presentación en la descripción por si gustan revisarlas
Y sin más que decir, me paso a retirar. Hasta luego. Chao, chao.